Buenos días. Hoy estamos con los autores de el manual Concurso de Acreedores, Conclusión, Archivo y Retención de Cuentas, que es el que tenéis en la portada. Haciendo una breve introducción del libro, me tengo que referir al prólogo, que lo escribió para la editorial doña María Jesús de Pilar Márquez, magistrada del Juzgado Mercantil número 1 de Málaga. Y debo destacarlo porque hace una reflexión sobre el libro que nos comenta que nada es eterno y el concurso de acreedores tampoco. Nos dice la prologuista que todo es cambio y el concurso de acreedores también. Y sobre el libro nos dice que cualquier proceso, incluida institución, necesita echar mano de la ayuda de profesionales que desde un punto de vista práctico nos orienten y nos hagan ver en la dificultad una oportunidad. Comenta que se han escrito innumerables monografías sobre el derecho concursal, pero falta un estudio concienzudo sobre esta materia y que la obra que nos convoca se presenta como un instrumento básico para algo que es muy difícil en todos los órdenes: saber cómo y cuándo terminar. Pues sí, pues efectivamente los tres autores les hemos interrumpido las vacaciones para poder conocer un poco acerca de su intervención en el libro. Por orden de antigüedad, que no de méritos ni de importancia, comenzamos por José María Casasola. Buenos días. Gracias, José María, por venir. Pues José María Casasola es letrado de la Administración de Justicia, yo creo que por tradición familiar. Lo es desde septiembre de 2003, luego en breves días cumple la mayoría de edad como letrado de Administración de Justicia y desde el año 2009 está en el Juzgado de la Mercantil número 1 de Málaga, conocido por ser el que tramita el concurso de acreedores de AIFOS y otros muchísimos, por supuesto, porque durante muchos años fue el único juzgado mercantil. Y por tanto, pues con una experiencia dilatadísima en el mundo del concurso de acreedores, que este manual invita a ir cerrando. Seguimos con Fernando Santiso, que es letrado de la Administración de Justicia también, que ingresó en el cuerpo en el año 2009 y destinado al Mercantil número 1 de A Coruña desde el año 2014. Entre otros cientos de concursos, el juzgado que lleva tramita la liquidación del concurso de Martín Safadesa, que es el concurso con el pasivo mayor de España. El día que se consiga cerrar ese concurso, Fernando, si no se ha jubilado antes, es posible que haga una fiesta. Seguro. Y tenemos también con nosotros esta mañana a Ana Armijo. Hola, buenos días. Que ella es abogada y tras una amplia experiencia en el despacho internacional de abogados, pues saltó a la aventura del emprendimiento y es socia fundadora de Talento Abogados, especialista en derecho concursal, en la que presta asesoramiento desde hace 14 años a acreedores en todo el territorio nacional. Como veis, estamos sin mascarillas porque aquí realmente guardamos la distancia de seguridad. Llega a haber más de 1000 kilómetros entre nosotros. Así que un saludo pues para toda la geografía española también. Voy a empezar por José María Casasola y le voy a preguntar, puesto que el libro habla de cerrar concursos, ¿cuánto tarda en cerrar un concurso? ¿Cuánto se tarda en cerrar un concurso en el Juzgado Mercantil de Málaga? Bueno, lo primero es que a esta pregunta siempre hay que responder depende. Hay que responder depende por lo siguiente. Según los datos que tenemos del Consejo General del Poder Judicial, la duración media de un concurso de acreedores en España estriba en los 50 meses. Esto excluido aquellos concursos que son inadmitidos o aquellos que son declarados y concluidos en el acto. Esto quiere decir que la duración media de un concurso supera los 4 años. En el Juzgado Mercantil 1 de Málaga, pues tenemos de todo. Tenemos concursos que han sido afrontados desde el principio con muy buenos profesionales y han sido tramitados correctamente.
y han terminado en tiempo récord. Luego tenemos otra serie de concursos, sobre todo concursos que se declararon en torno a los años 2011, 2012, que hubo una gran avalancha de concursos, pues que siguen anquilosados y que estamos intentando liquidar poco a poco. Pero realmente no se puede dar una respuesta clara a esto. Lo que a mí me gustaría que tardara un concurso en tramitarse, un concurso de una persona natural, no tiene sentido tramitarlo durante más de 6 meses, incluyendo ahí el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Un concurso de una mercantil que entra en liquidación, entiendo que una duración aproximada de un par de años sería ya excesiva. Y sobre todo un concurso de una mercantil que tiene posibilidades de salir adelante en un convenio, excluida la fase de cumplimiento de convenio, en un año teníamos que estar sacando. Eso sería lo que nosotros aspiramos. ¿Y qué es lo que suele impedir o dilatar el cierre de un concurso? Bueno, pues muchas veces hay que tener en cuenta varias circunstancias. La primera es que un concurso de acreedores, vamos a hablar del concurso de acreedores de la persona jurídica, en especial de la sociedad. Si esta sociedad atraviesa por vicisitudes societarias en cuanto al nombramiento de administradores, etcétera, pues puede llegar a retardarse mucho en sus primeros momentos. Pero esto no es lo más común. Lo más común suele ser que un concurso de esta naturaleza acabe en una fase de liquidación, o bien después de un convenio frustrado, o bien después directamente, y el procedimiento liquidacional se retrase bien porque tenga activos de difícil venta, bien porque no se tiene un seguimiento concreto de las operaciones liquidacionales, etcétera. Pero esos son los principales hándicaps. A esto también tenemos que añadir en aquellos otros concursos que se tramitan actualmente en juzgados de primera instancia, pues el miedo visceral que se tiene por parte tanto de parte de los profesionales como de parte de los que trabajamos en los juzgados, a afrontar los mismos ante dichos juzgados que son generalistas. No quiere decir que no sepan tramitar, quiere decir que muchas veces pues lo van postergando un poquitín. Y aquí es donde tenemos que hacer una buena labor de pedagogía para ayudarles a que los tramiten rápidamente, porque un concurso de una persona natural no empresario que dure años carece de sentido actualmente. A lo mejor sería interesante hacer un juzgado especializado o con posible especialización dentro de todo. Ha funcionado en Barcelona, el juzgado primera instancia número 50, creo, de Barcelona, ha centralizado todos los concursos de personas naturales no empresarios del Partido Judicial de Barcelona, y creo que en Palma de Mallorca también. Sí, lo que pasa es que por otro ardid del destino, estos juzgados que se crearon para ello, pues han acabado asumiendo otra serie de competencias igualmente sobredimensionadas. En el caso del 50 de Barcelona, además de los concursos naturales de todas las personas naturales no empresarias de Barcelona, ha asumido la llevanza de las cláusulas suelo, cláusulas de gastos, etcétera, del Partido de Barcelona. Con lo cual, poca celeridad, por desgracia, pese a que me consta que tienen muchos profesionales y muy buenos, se le ha podido dar. En fin, pero lo mismo no sería tan difícil en cada partido judicial tener un equipo especializado, por lo menos. Ya no estamos hablando ni siquiera de un juzgado especializado, sino tener un equipo especializado. Sería ideal. En fin. ¿Cuál es tu parte en el libro, José María? Pues mi parte en el libro básicamente trata los escollos que hay en la fase de liquidación y cómo intentar sortearlos, o bien proponiendo modificaciones del plan de liquidación, o bien sin llegar a ello, utilizando normas específicas que se han dictado, por ejemplo, en relación al COVID-19, para poder llegar a realizar activos fuera del plan de liquidación de una manera rápida y ágil. Igualmente, pues intentamos, y sobre todo la parte de formularios, dar un poquito de norte tanto a profesionales como a juzgados que se ven afrontando estos concursos, y yo creo que además lo hemos intentado hacer de la manera más genérica posible para que puedan ser aprovechados estos formularios. Pues sí, porque la liquidación de una empresa es una parte complicada del concurso. Bien, la complicación muchas veces no la da la propia liquidación en sí, la da la naturaleza del pasivo, la naturaleza de los bienes. Sobre todo cuando los bienes están sometidos a hipoteca,
en el cual encontramos un interlocutor que tiene un poder bastante grande, que es en este caso el acreedor hipotecario. No obstante, las cosas son más sencillas de lo que parecen si se saben hacer. Muchas veces nos complicamos en exceso porque hacemos planes de liquidaciones y aprobamos planes de liquidaciones farragosos con trámites innecesarios, generándose cuellos de botella. Y lo que hay que tener en cuenta es que los recursos de que disponemos son los que disponemos. No vamos a crear cuellos de botella artificiales. Vamos a intentar cambiar el caminito de cabras por una autopista cuando podamos. Y yo creo que un poquito la idea del libro va por esta línea. Pues ya sabemos, el libro va de hacer autopistas. Autopistas Correcto. concursales. Pues esa autopista nos lleva a Coruña con Fernando Santiso. Hola, buenos días. Hola, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo de vacaciones. Voy a empezar con la misma pregunta. ¿Cuánto tarda un concurso en cerrarse en Coruña? Bueno, pues como bien decía José María, pues a veces el tiempo es bastante relativo, porque depende un poco del devenir de cada uno de los concursos, pero es verdad que en general ese tiempo se dilata más de lo que sería, bueno, pues de esperar, ¿no? O sea, es verdad que hay un grupo bastante grande de concursos en nuestro juzgado de los años 2010 a 2013, sobre todo, en los que, bueno, se declararon muchos concursos, se solicitaron la declaración de muchos concursos, entonces, pues ahí hay una amalgama, ¿no? También de administradores concursales y de problemas dentro de la liquidación de los concursos, que hace que muchas veces pues esa conclusión se dilate más de lo oportuno. Es verdad que, bueno, pues en los últimos meses, a raíz de la situación generada por el COVID-19, estamos intentando apremiar a los administradores concursales para concluir. Conseguimos concluir un gran número de concursos, pero es verdad que faltan a lo mejor pues herramientas o esa visión de dirigir el concurso hacia el final, sobre todo cuando concursos en los que estamos hablando que pues a lo mejor la liquidación lleva abierta pues 5 o 6 años y está pendiente pues de algunos obstáculos que no se han salvado y que hay que enderezar para poder llegar a la conclusión. Bueno, a veces vender activos no es sencillo porque muchas veces también encontramos problemas en los registros después, ¿no? Si no se han Es seguido verdad, todos los sí. pasos. La verdad es que sí. Bueno, yo creo que con el devenir de los años, ¿no? y el desarrollo de la ley concursal y de las herramientas de liquidación seguramente, pues habría que buscar un punto de entendimiento y a lo mejor es verdad que desde el punto de vista registral en ocasiones se producen problemas que, bueno, deberían, entiendo yo, ser salvables de una forma más simple en muchas ocasiones, ¿no? Al fin y al cabo, pues el procedimiento judicial está revestido de unas formalidades legales, de una serie de requisitos y formalidades. Los acreedores suelen estar presentes en esa tramitación y no hay que olvidarse que hay resoluciones judiciales, resoluciones de los letrados de la Administración de Justicia que devienen firmes y que, bueno, pues cuando tienen acceso al registro de la propiedad, independientemente de que, lógicamente, tienen que ser objeto de calificación, como no podría ser de otra manera, por el registro de la propiedad, pues sí, en ocasiones parece que debiera de ser un poco más sencillo, ¿no? Esa comunicación juzgado-registro de la propiedad. Y es verdad que, bueno, pues hay muchos bienes, o sea, el tráfico jurídico de los bienes, tanto en las empresas como en las personas físicas, pues en ocasiones tiene una cierta complejidad y también es cierto que los administradores concursales a veces tienen dificultades, ¿no? Para poder digamos, liquidar determinados activos que pertenecen a las concursadas. ¿Y cuál es la parte del libro de la que tú asumiste? Pues yo principalmente me centré, digamos, en los problemas que puede generar
la liquidación en los concursos de persona física y la conclusión y la posterior o el posterior reconocimiento del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Principalmente en la parte de la liquidación de concurso de persona física, me centré en lo que yo creo que son dos de los principales problemas a la hora de afrontar una liquidación de este tipo de concursos, ¿no? Como son principalmente, o sea, el problema fundamental es el tema de la existencia en el activo de concurso de una vivienda hipotecada y cuáles son las posibles alternativas que la administración concursal puede valorar en ese momento, tanto en la enajenación de la vivienda hipotecada como en su caso la posibilidad de concluir ese concurso con el mantenimiento de la vivienda en el activo de la persona física, en el activo de la concursada. También una referencia a la existencia de un vehículo, un bien mueble sujeto a reserva de dominio en el activo de la concursada y finalmente, pues eso, la tramitación de la conclusión y de la posible solicitud, tramitación y reconocimiento o concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Pues muchísimas gracias, Fernando. Voy a saltar, voy a volver a Andalucía y voy a conectar esa autopista concursal que hemos inaugurado esta mañana y saludamos a Ana Armijo. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias también por tu tiempo. Eres la única abogada del equipo escritor. ¿Qué aporta una abogada a un libro como este? Bueno, pues mi punto de vista y cuando he elaborado el capítulo que he abordado en el libro, al fin y al cabo los profesionales cuando nos enfrentamos a un concurso de acreedores, bien como letrados de la concursada, como letrados de acreedores o incluso como administradores concursales, aunque tengamos la norma, la derogada ley concursal y en la actualidad el texto refundido, la realidad es que cada plaza, cada juzgado tiene su propio criterio y tiene su propia forma de hacer las cosas. Y es fundamental, entiendo que es fundamental conocer ese criterio individualizado para la buena resolución de un concurso acreedor y para todas las incidencias que se van planteando a lo largo del concurso. Entonces, desde mi perspectiva práctica, desde mi día a día, he intentado plasmar esa realidad, esa diferencia de criterio en mi parte del libro. ¿Y cuál crees tú que es el principal problema que nos encontramos? Vamos a poner la posición de abogados del concurso. Bueno, vamos a empezar por la persona física. Para mí el principal escollo y el principal problema es la diferencia de criterios que hay en los diferentes juzgados, porque aunque tenemos un texto legal que regula lo que es el concurso de persona física, el concurso de persona jurídica, la realidad y el día a día es que cada juzgado tiene un criterio diferente y al fin y al cabo nos enfrentamos a una inseguridad jurídica y la realidad es que un concurso salga bien, que un concurso de persona física salga bien, no solo va a depender un poco de la pericia del profesional, sino que va a depender también de conocer el día a día, la práctica del juzgado concreto que te toque para la resolución del concurso. Y si además nos toca un juzgado mixto, de esos que por la mañana está metiendo a alguien en prisión, por la tarde está divorciando a alguien, nos encontramos con un problema añadido, ¿no? Es un problema añadido porque el problema es que cuando te sale del juzgado de lo mercantil, los juzgados que no son especializados lógicamente no tienen ese conocimiento en la materia y no tienen ese día a día y la resolución de este tipo de concursos es mucho más complicada. Por eso yo celebro la reforma del texto refundido de la ley concursal, de la nueva reforma que viene, que se lleve a las personas físicas al concurso de lo mercantil, a pesar de que lo hemos comentado el tema, para mí es fundamental que la persona física en el proyecto que viene vaya al concurso de lo mercantil, al juzgado de lo mercantil. ¿Y qué crees, Ana, que puede aportar el libro a los profesionales que se acerquen a él? Bueno, desde mi punto de vista, que yo analizo lo que es la modificación del convenio, he intentado dar una visión lo más práctica posible. He intentado abordar lo que es la modificación del convenio a raíz de la normativa COVID,
estudiando y analizando las diferentes resoluciones que los juzgados ya han dictado y que se han pronunciado al respecto. Al fin y al cabo, lo que es mi materia, lo que yo estudio en el libro, que es la modificación del convenio, la norma es bastante exigua, no entra en profundidad y la problemática que se va a dar es lo que he venido diciendo, que es una cierta inseguridad jurídica. Entonces, en el libro yo he intentado reflejar esa variedad de criterios, he intentado sintetizar las diferentes resoluciones judiciales para llevar a una buena práctica y una buena consecución una modificación del convenio en esta situación de pandemia que vivimos en la actualidad. Y entonces, desde una perspectiva práctica y de una visión práctica y global, analizar qué criterios sigue cada juzgado de lo mercantil para llevar a buen puerto y a buen fin la modificación del convenio. Pues, muchísimas gracias. Os voy a lanzar alguna pregunta a cualquiera de los tres. Porque a lo mejor el que se acerca a este vídeo, el profesional que se acerca a este vídeo, a lo mejor le tenemos que explicar lo que es un BEPI. ¿Cómo se explicaría en palabras llanas lo que es un beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho? ¿Quién se apunta a contestar? Bueno, a ver, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, ¿no? Eso es una locución un poco rimbombante que realmente lo que viene a significar es que una persona que pasa por dificultades económicas, que tiene que acudir a un juzgado, bueno, en este caso de primera instancia o un juzgado de lo mercantil, solicitando la declaración de concurso, bueno, pues en el caso de que cumpla una serie de requisitos previstos en la ley, lo que supone ese beneficio es que se le van a perdonar, entre comillas, determinadas clases de créditos o una parte importante de sus deudas para que tenga la posibilidad de, o ese es el espíritu de la ley, para que tenga la posibilidad de empezar de nuevo, ¿no? De poder como empezar de cero y volver a organizar su vida económica, bueno, pues sin tener ese lastre de deudas que, bueno, pues hasta hace unos años significaba la conclusión del concurso y mantener, pues eso, todo su pasivo, todas sus deudas vivas y que, bueno, pues tuviera que, pues eso, continuar con ese lastre durante el resto o buena parte de su vida, ¿no? Y otra pregunta que sigo lanzando a los tres. ¿Cuál es vuestra opinión acerca del procedimiento actual para alcanzar esa exoneración en el pago de las deudas? Bueno, podríamos decir que el procedimiento actual son buenas ideas y probablemente falta de concreción técnica en algunas circunstancias. Aparte del caballo de batalla de la inclusión o no inclusión de los créditos públicos, que actualmente tampoco es unívoca la postura de todos los órganos jurisdiccionales, sobre todo porque no es solo los juzgados mercantiles, sino también los de primera instancia los que tienen mucho que aportar en ello. El procedimiento no es todo lo claro que debiera ser. Para mi gusto y desde mi punto de vista, se tendría que haber acotado mucho más tanto los tiempos como los trámites concretos para hacerlos razonables. Y hacerlos razonables quiere decir que no se puede, pues por virtud, por ejemplo, de una demora excesiva en la presentación de algún tipo de resolución o informe, el hacer que el deudor quede atado de pies y manos y hasta que esto no pase no poder avanzar. Yo creo que se le tiene que dar más personalismo al deudor en este caso, porque no dejan de ser sus habichuelas. Y depende, en este caso, en exceso, tanto de los profesionales que estén llevando su administración concursal como de la tramitación en el juzgado. Bueno, pues ya, la última pregunta que os lanzo y que además a lo mejor Ana puede intervenir para contestar. Hay que recomendar a los profesionales que dediquen su tiempo a cerrar los concursos. Totalmente. Al concurso, de hecho, se debería cerrar mucho antes, porque en la práctica que yo me encuentro principalmente como abogada de acreedores,
es que los concursos se eternizan de forma innecesaria, agotando recursos de la Administración de Justicia que son muy necesarios para la resolución de toda la problemática existente de los procedimientos que hay en los juzgados. Entonces, hay que apostar por terminar un concurso en cuanto sea posible. Viene en fase, principalmente cuando se encuentra en fase de liquidación. No tiene ningún sentido eternizar una liquidación durante 7 u 8 años porque no favorece a nadie, ni al deudor, ni al acreedor. Se generan créditos contra la masa de forma innecesaria cuando las posibilidades de recuperación son mínimas. Yo apuesto principalmente por una conclusión rápida del concurso. La empresa tiene viabilidad por un convenio rápido con la suscripción y el apoyo de sus acreedores, y si no hay viabilidad para la empresa, con una liquidación de la forma más rápida posible. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por este tiempo vacacional que espero que sirva para que el profesional que se acerque a este vídeo tenga conocimiento del libro. Es decir, además que el libro, voy a poner un poco la imagen aquí en la portada, consta de una parte muy importante de los formularios que los tres, pues tanto Ana como José María como Fernando, han dedicado su tiempo a preparar para ayudar. Esos formularios que incluye el libro, además tienen la posibilidad de ser descargados una vez que se adquiere el libro, para en formato digital poderle dar una mayor flexibilidad y que las personas puedan utilizarlo. Voy a despedir con las mismas palabras del prólogo que antes nos indicaba la prologuista, tanto de Ana como de José María, como de Fernando. Lo que nos dice la prologuista es que quiero poner en valor la generosidad de Ana, Fernando y José María por compartir sus conocimientos con todos nosotros y por hacerlo desde esa dualidad tan atractiva, practicidad y rigor científico. Este libro nace para facilitar el trabajo diario de muchos profesionales que estamos en la trinchera del derecho concursal, para ayudar a esa tarea de intentar de interiorizar los conocimientos entre tanta reforma legislativa, reflexionar y aplicar al caso concreto, pero su significancia también se debe a los consejos que se ofrecen a los deudores, siendo accesible a un público más amplio y diverso. Con este prólogo poco más se puede decir. Si una magistrada ensalza de esta manera el trabajo de los autores, los editores estamos para poco. Simplemente intentar hacer llegar al conocimiento de estos autores al mayor público posible. Así que, sin duda, os agradecemos a los tres, en este caso desde Laurín el Grande, vuestra participación en el manual y sin duda vamos a invitar a las personas que vayan a ver este vídeo a las acciones formativas que sobre el libro se puedan realizar. Así que, sin más, Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias. José María, muchísimas gracias igualmente. A vosotros, Carlos. Y Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y simplemente que tengáis el resto de unas felices vacaciones. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente, adiós. Hasta luego. Gracias.